Bueno, pues empezamos. Como siempre, todos los eventos, dar las gracias a los que lo hacen posible, a los patrocinadores del mismo. Andoni, ¿me pasas ahí la slide? Sí, si pasara así. No, te quité el Bluetooth, porque si no, después no funciona el este. Sí. Vale, dar las gracias a los patrocinadores del evento, como siempre, por ayudar a que esto suceda. Él es Andoni Santamaría, yo soy Unai. Esa es la mejor foto que logramos coger de los dos juntos. Y la idea de esta sesión es hablar de Aspire, hablar de cómo lo customizamos y hacerlo un poco práctico, ¿vale? De hecho, no tenemos más slides que estas, entonces intentaremos ver un poco cómo funciona y cómo le podéis sacar partido en vuestros desarrollos. ¿Cuántos conocéis ya Aspire o por lo menos habéis hecho un jugar? Bueno, la mitad. Haremos una demo muy rápida para explicar conceptos de lo que es Aspire al principio y después ya empezaremos a la parte de customización, ¿vale? Aspire es un conjunto de herramientas que vienen a intentar ayudarnos en cómo desarrollamos aplicaciones. Hoy por hoy, casi todos los que estamos haciendo una aplicación más o menos grande, pues tenemos diferentes proyectos, tenemos diferentes servicios, tenemos diferentes dependencias. Pues en uno usamos un SQL Server, en otro usamos pues, un Cosmos DB, en otro usamos un Redis, o en uno usamos esas tres cosas juntas, etc. Entonces siempre hay ciertos retos a los que nos tenemos que enfrentar como desarrolladores. El primero es cómo alguien se baja el código y se pone a trabajar, básicamente, ¿vale? ¿Cómo lo estamos resolviendo hasta ahora o cómo lo resolvíamos? Bueno, pues hay varias formas, pero la más común generalmente es tener un compose en local donde tengas definidas tus dependencias, ¿no? Un SQL Server con tu usuario de desarrollo local y tu contraseña, un Redis, todo este tipo de cosas. Y al final tenemos un compose que lo levantamos y podemos hacer F5 en nuestras aplicaciones que ya tienen las settings configuradas contra estas dependencias y jugamos, empezamos a jugar. Sí, instalar Node, NPM también. Bueno, si es Node, pues ya te necesitas otras cosas, etc. Después está la otra vía que necesitamos resolver, que es la parte de testing, ¿no? Si hacéis testing funcional o testing integrado o end-to-end, pues al final nuestros tests, por ejemplo, si tenemos una API HTTP, pues también queremos que pasen contra esas dependencias y que se resuelvan esas dependencias. ¿Cómo hacíamos eso? Pues también teníamos y tenemos diferentes alternativas. Podemos usar el mismo compose que teníamos para desarrollo, entonces te tenías que acordar de tenerlo levantado y ya puedes pasar tus tests con eso. Esa experiencia funciona, tampoco tiene tantas cosas malas, pero no es hago un pull de mi código, se lo dejo a alguien y si alguien puede coger, hacer botón derecho, ejecutar tests funcionales. Y la otra mala experiencia con eso es todo lo que tiene que ver con tus entornos de integración continua. Es decir, vale, ahora yo tengo eso, subo mi código a mi GitHub o a mi Azure DevOps o a mi GitLab o a lo que uséis y ya tengo unos pipelines, repito, de GitHub Action, de Azure DevOps o de Jenkins o de lo que tengáis, que se encarga de pasar esos tests. Entonces, ahora tengo que hacer que ese mismo compose se ejecutara en esa máquina de compilación, ¿vale? ¿Mejora para eso? Pues usar algo como test containers. ¿Cuántos conocéis test containers? Test containers es algo que lo hay para diferentes lenguajes, entre ellos .NET. Es un paquete de NuGet que te da como un lanzador de contenedores. Es decir, tú puedes usar un builder de, por ejemplo, un SQL Server y en tu fixture puedes coger y decirle MSQL Builder with image, with username, with password, etc. Y puedes hacer que en tu fixture de tu test se te cree ese contenedor. Entonces la experiencia es mucho mejor que la del compose. Es botón derecho ejecutar tests, los tests pasan por un fixture, el fixture tiene un initialize, me crea el contenedor, tengo que tener un container engine levantado evidentemente, me crea un contenedor y ese contenedor se ejecuta, ¿vale? La experiencia para local es buena y la experiencia para los CIs es también buena, ¿de acuerdo? La gente de Microsoft, siguiendo con este rollo, sacan un producto que se llama Tai, que probablemente solo los viejos del lugar lo conocéis, que nos ayuda a orquestar proyectos en local. Bueno, pues Aspire
viene a resolver todas estas cosas, orquestación de proyectos en local y gestionar nuestras dependencias de una manera rápida. No sé si quieres comentar algo mientras lo levanto. Entonces, vamos a crear, vamos a hacer el Hola Mundo y junto con el Hola Mundo vamos a explicar alguna cosa más. Entonces, los proyectos de Aspire tienen una template que se llama Aspire Started, lo vamos a crear en Framework 9.0, aunque puede ser en Framework 8.0, le vamos a poner que el test framework sea el XUnit y vamos a decirle que use Redis Caché y el nombre que le vamos a poner pues es CoreConf, por ejemplo. Vale, pues con esto vamos a crear una template de Aspire, la vamos a levantar, vamos a hacer un F5 y vamos a ver todo lo que nos resuelve de una forma muy rápida para no perder mucho tiempo. Vale, entonces lo levantamos con Visual Studio. Sí, también decir que aquí estamos hablando mucho de la parte de desarrollo local, pero Aspire tiene otros sabores, ¿no? Como la generación de manifiestos para luego hacer una publicación con la nueva CLI, ¿vale? Con la AZD, para directamente con tu manifiesto que genera el código que vamos a ver ahora de este programa que va a enseñar ahora Unai, ¿no? Para poder llevarte eso a, por ejemplo, la nube de Azure o como quieres que funcione la orquestación, ¿vale? Vale. Entonces, básicamente el template por defecto de Aspire lo que nos da es pues, un proyecto de API, un proyecto de web que estará por aquí, un proyecto de test, que es este, y dos proyectos nuevos, que son este host y este service default. El host es el proyecto donde vamos a poder decir la orquestación, qué proyectos tenemos, qué dependencias tienen y cómo se relacionan esos proyectos entre sí y esos proyectos con las dependencias. Y el de Service Defaults no es nada más que un conjunto de métodos extensores comunes que en vez de tener replicados en diferentes proyectos, los tenemos en una librería común, básicamente. ¿Qué crea esta plantilla por defecto? Pues la orquestación que crea esta plantilla por defecto es la siguiente. Pues dice que necesitamos un Redis, builder add Redis, dice que vamos a tener un proyecto de API, que es ese API Service, dice que vamos a tener otro proyecto web, que es ese web frontend, y configura las dependencias entre ellos. El frontend necesita Redis, tiene un with reference a Redis, y además necesita el API. Es decir, tenemos una aplicación web que se llama Redis y una aplicación web que se llama ASAPI, ¿vale? Y esta es la parte de orquestación que os decía andando. Tiene un segundo sabor, que es el de despliegue, que aún está un poco verde, pero en principio vamos a centrarnos en la parte de desarrollo. Vale. Cosas que también ha resuelto. Dice, la web necesita el API. Es decir, la web va a llamar al API. La web necesita conocer la URL del API. ¿Vale? Entonces, también te resuelve esa parte de descubrimiento de servicios. Generalmente, si quisiéramos hacer esto en local, en las settings de la web, tendríamos que tener la URL del API al que vamos a llamar para poder hacer esa petición. Aspire nos resuelve ese problema. Cuando hacemos with reference con API, automáticamente nos va a descubrir ese servicio. ¿En qué se apoya? Se apoya en una librería estándar que es Service Discovery, que nos da este tipo de cosas. No deja de ser una configuración especial, que nos la pasa por una variable entorno en este caso, y ya está. Y lo mismo cuando hacemos, la web necesita la caché, pues necesitamos la cadena de conexión a esa caché, y por lo tanto tenemos que tener esa cadena de conexión en la configuración de nuestra web. Lo que nos da Aspire es resuelto todo este conjunto de problemas. Cuando levantamos esto, nos va a poner aquí un dashboard, que es este dashboard que tenemos aquí, donde podemos ver esos tres proyectos. Y si vamos a la web y miramos los detalles de esta web y miramos las cadenas de conexión, vamos a poder ver, como por ejemplo aquí tenemos la cadena de conexión a Redis y donde también tendremos la cadena de conexión en la parte de services a nuestra API. ¿Vale? Nos da automáticamente esto. De tal forma que si nosotros ahora navegamos a nuestra web, esta web ya está usando ese Redis y esta web ya está llamando a ese API. F5, no he tenido que configurar nada, simplemente con esa orquestación es capaz de resolverme todos estos problemas.
¿Qué más nos da? Bueno, aquí veis que hay muchas más cosas, ¿no? Métricas, trazas y logs. ¿Cuántos conocéis OpenTelemetry? OpenTelemetry, bueno, lo conocéis todos, no lo voy a explicar. Lo que nos da Aspire es la posibilidad de llevar todo este conjunto de observabilidad que tenemos en OpenTelemetry a un sitio común. Es una buena práctica en OpenTelemetry nunca llevar las cosas al destino final, sino pasar siempre por un collector. La buena práctica es tener un OpenTelemetry Collector al que están conectadas las aplicaciones, y en ese OpenTelemetry Collector tengo un pipeline de exporters, receivers, procesos, donde hago todo después me lo llevo a Loki, me lo llevo a Prometheus, me lo llevo a Jaeger, me lo llevo a donde sea. Entonces, este dashboard que veis aquí es un colector de OpenTelemetry, es un OpenTelemetry Collector. Es algo que conoce ese protocolo de OpenTelemetry en el puerto 4317, recibe toda la información por gRPC y simplemente nos la pinta. Lo que haría un colector normal es procesarlo y llevarlo a diferentes sitios. Aquí se lo guarda en memoria y tenemos la posibilidad de tener ya las métricas de los diferentes servicios que tenemos, el seguimiento de trazas distribuidas y toda la parte de logs. Ya es un colector que nos da eso. Además, que sepáis que este elemento es un contenedor que podemos tener standalone y lo podemos usar fuera de Aspire. No necesita funcionar con Aspire. De hecho, creo que tú tienes una demo con esa. Sí. Vale. Eso service default lo que tiene es básicamente el método extensor add o configure OpenTelemetry, como ya conocéis todos, hotel, sin más, ¿vale? Add OpenTelemetry with metrics, with tracing, vale, ya tiene todos esos métodos para hacer eso. Ya lo conocéis, sin más. Vale, entonces, esto está guay. Yo creo un nuevo proyecto, hago un enroll con el host, ya está. Lo que vamos a ver en la sesión es cómo customizar esto para hacer más cosas, ¿vale? Esta era una pequeña introducción para ponernos todos en el mismo sitio. ¿Cómo hacemos más cosas? Bueno, la primera demo. ¿Cómo tengo algo en un Dockerfile y lo quiero incluir aquí? Vale, tengo algo en un Dockerfile y lo quiero incluir aquí. Vamos a poner un ejemplo y vamos a verlo. Si tenéis algo en un Dockerfile y queréis incluirlo dentro de Aspire, pues sería tan fácil como venir y decir builder, add Dockerfile, y aquí le damos el nombre del servicio que vamos a crear y el contexto, el context path de nuestro Dockerfile, que le voy a decir que está aquí mismo, ¿vale? Que es este mismo. Entonces me voy a crear aquí un pequeño Dockerfile, chorra, y vamos a probarlo, ¿vale? Entonces me voy a meter aquí en el host y me voy a crear un Dockerfile. ¿Veis bien la letra? ¿Sí? Vale. Y vamos a poner cualquier cosa, ¿vale? From, por ejemplo, Grafana, Grafana, latest. ¿Vale? Cualquier Dockerfile. Entonces simplemente ponemos esto y puede ser cualquiera, el que vosotros creáis. Vamos a poner el puerto de Grafana por defecto es el 3000 y lo voy a poner también en el 3000 y le vamos a dar un nombre y le voy a llamar HTTP, sin más. Y ahora, Grafana, cuando se levanta, va a tener por defecto admin como usuario y contraseña. Podríamos pasarle una variable de entorno, por ejemplo, para pasársela, ¿vale? Entonces podríamos definir, por ejemplo, aquí cuál va a ser la password de Grafana y podríamos decir builder, add parameter, le vamos a llamar Grafana password y le vamos a poner patata.123, ¿vale? Cualquier cosa. Y ahora aquí le podemos poner una variable de entorno, perdón, with environment, y le vamos a pasar el nombre de la variable de entorno y mi parámetro, Grafana password. Grafana password, ¿vale? Entonces, ese parámetro lo podéis sacar de diferentes sitios. Una forma fácil es ponerlo en los parámetros de las settings del proyecto host. Grafana password. Y aquí vamos a poner patata.123, por ejemplo, ¿vale? De hecho, esto es... Así me llega, ¿vale? Add parameter, Grafana password, lo tengo ya en las settings del proyecto y lo pongo por aquí. Y ahora no me acuerdo cómo era, jefe security, creo que era admin password,
¿vale? Para poner la variable de entorno de Grafana. Si no me he equivocado en nada, que puede ser, venimos aquí, levantamos, nos vuelve a levantar el dashboard y ahora simplemente en ese dashboard pues tendré o debería tener un Grafana. Está iniciando, pues se descarga la imagen, lo coge y como le he puesto el puerto, pues ya puedo navegar aquí y ya debería levantarme Grafana y debería poder entrar en este Grafana, ¿vale? Admin, patata.123 puse, ¿vale? Y ya entramos, simplemente. Esto es la primera integración muy fácil que podemos tener con esto. Bueno, a mí me gustaría, la otra que podéis hacer es que tengáis ya imágenes propias o alguna imagen que no esté incluida dentro de las múltiples imágenes que Aspire nos da. Tenéis un Redis, Aspire Hosting Redis, tenéis SQL Server, Aspire Hosting SQL Server. Sí, eso lo vamos a ver luego. Y tenemos un montón que después también él os enseñará. Pero puede que haya alguna imagen que no sea tan conocida y que la queráis incluir en código y no tener que hacer estos Docker files como acabamos de hacer ahora. Entonces, ¿cómo sería el ejemplo? Vamos a poner aquí un featuring y vamos a llamarle, por ejemplo, vamos a poner un colector de OpenTelemetry sin que sea el dashboard este. Y vamos a ver cómo lo haríamos, ¿vale? Entonces, básicamente cualquier recurso basado en contenedores es cualquier clase que herede de container resource y lo ponemos aquí. Y para agregarlo dentro de, como si fuera una Redis, dentro de la nomenclatura y dentro de la forma normal en Aspire, pues nos vamos a hacer un método extensor de ese builder y vamos a tener nuestro add algo, ¿no? Entonces me voy a crear una clase extensora que le llamo Hotel Collector Extensions y vamos a crearnos ese método extensor. Public, static, y resource builder de nuestro Hotel Collector y le vamos a llamar add Hotel Collector, por ejemplo. Dejarme quitar esto de aquí, ¿vale? Y este es un método extensor de eDistribute Application Builder, donde le vamos a pasar un nombre y donde le vamos a pasar, por ejemplo, el puerto. Entonces, nos creamos nuestro contenedor y a este builder, add container, y le vamos a pasar, add resource y le vamos a pasar nuestro container y ahora a partir de aquí pues lo vamos a configurar, ¿vale? With image y le vamos a pasar una imagen, por ejemplo esta, creo que es esta, no va a ser que aquí nuestro amigo Copilot nos haga la jugada. Sí, vamos a pasar esta, por ejemplo, versión latest. Vale, es esta, la pasamos en versión latest y vamos a configurarla. Voy a hacer dos detalles simplemente para que veáis cómo se termina de configurar y ya os dejo paso a mí. Cuando hacéis with reference de un proyecto a Redis, os enseñé que creaba la cadena de conexión. A mí me puede interesar igual. Yo tengo un proyecto, le voy a referenciar un collector, quiero que me genere esa cadena de conexión, ¿vale? Para hacer eso, lo único que tenemos que hacer es que nuestro recurso implemente y resource with connection string. Si implementamos simplemente esta interfaz, nos va a pedir que pongamos este connection string expression y esto es de donde va a sacar esa referencia a la cadena de conexión. Vale, entonces tenemos que sacar la cadena de conexión. Un collector de OpenTelemetry va a tener también un endpoint donde va a escuchar y la cadena de conexión va a ser HTTP, localhost y el puerto ese donde esté escuchando, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí nuestro endpoint reference y vamos a ver cómo sería. Vale, endpoint reference, endpoint y esto va a ser y un nombre. Vamos a ponerlo aquí, const string grpc endpoint name y vamos a llamar grpc. Muy bien. Y aquí le vamos a poner este nombre, grpc endpoint name. Entonces me he creado un endpoint, le he dado un nombre a ese endpoint que se llama grpc y... No, y la 14 te falta el punto y coma. ¿Perdón? La 14 punto y coma. Ah, perdón.
Y ahora aquí en la cadena de conexión, pues lo único que voy a hacer es reference expressions, create, y vamos a poner cómo es la cadena de conexión de esto. Pues esto es un HTTP, y en vez de poner localhost, voy a poner pues endpoint, endpoint, property de host, y aquí le voy a poner 2 puntos, y voy a poner lo mismo, endpoint, property de port. Vale, y este le voy a poner el este en vez del otro, y ya está. Es decir, la cadena de conexión es HTTP, 2 puntos, host, 2 puntos, puerto del endpoint con el que esté seleccionado. ¿Vale? ¿Qué te pica aquí? Vale, he hecho de internal el otro, por eso. Entonces, aquí me creo la imagen. Ahora le podemos poner con un endpoint HTTP. El puerto es el que me pase por aquí. El target port es el target port del collector, que en este caso es 4317. Y el nombre es pues HTTP, sin más. ¿Vale? Ahora, si esto no he metido la pata con nada, ya tengo un método extensor aquí de esto, me falta un punto y coma en algún lado, tengo un método extensor de esto y ahora lo único que tengo que hacer es usarlo. Entonces ahora me voy a mi program y voy a crearme aquí un var collector y esto es un builder, add collector y le puedo pasar un nombre, hotel y un puerto, el 5643, yo qué sé, cualquier puerto. Y lo siguiente que voy a hacer es, en mi proyecto de API, por ejemplo, le voy a poner una referencia a mi collector. Vale, compilamos, a ver si no he metido la pata en nada, donde me falta este aquí, y ejecutamos. Entonces, me he creado un método extensor, he definido la imagen, le he puesto los endpoints, he hecho todo lo que hacen cuando hacen un add Redis, un add SQL Server, un demás. Entonces, fijaros, tengo el colector aquí, algo le ha pasado aquí que no inició bien. Vale. Y cuando me voy a mi API y algo he hecho mal, no sé dónde, pero bueno, no me voy a parar demasiado. Cuando levanto esto, me voy a mi API, en mi API ya voy a tener una cadena de conexión, apuntando al colector. Es decir, crear extensiones como ese add Redis, como ese add SQL Server, es tan fácil como hacer este tipo de cosas. ¿Vale? Pues si quieres puedes pasar. ¿Alguna duda mientras se pone Andoni? ¿No? Me has quitado el... Sí, ponle el Bluetooth. Espera, que te lo... Saco mi ordenador y no le mola mucho mi teclado. Joder. Muy bien, ya está. Ya tiene que funcionar. Vale. Vale, viendo la demo que ha hecho ahora Unai, ¿vale? Os voy a intentar hablar un poco de esas integraciones que, digamos, que son oficiales de Microsoft, ¿vale? Es decir, si yo me voy ahora mismo... Esto ha cambiado un poco de nombre. ¿Alguno conoce Aspire 9? ¿Vale? O sea, es decir, Aspire 9 habéis usado, habéis venido de la 8, habéis pasado por la 9, ¿vale? Acaba de salir, obviamente, el 12 de noviembre y ha habido bastantes cambios, ¿vale? Entre ellos, justo en la RC no sé cuántos, empezaron antes esto se llamaban componentes, lo que ha enseñado Unai, ahora se llaman integraciones. Tenemos dos sabores de integraciones normalmente cuando trabajamos con Aspire. Uno es cuando tú estás haciendo en esa parte programática, ¿no? de quiero una integración, de quiero un SQL Server, tienes el hosting que vas a hacer de ese SQL Server y luego normalmente tienes la parte del cliente, que es cuando lo quieres usar, por ejemplo, ese add Redis, también tienes una parte cliente que puedes utilizar en tu cliente que dices, vale, add Redis, pero en el bootstrapping de la aplicación, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, el de la API, ¿vale? Integraciones que están haciendo, hay una parte, digamos, que están haciendo integraciones oficiales, de todo, ¿vale? Bueno, de todo lo típico que solemos utilizar en proyectos, como ha dicho antes Unai, Kafka, aquí tenemos Keycloak, hay Postgres, hay RabbitMQs, ¿vale? O sea, cosas que entiendo que para el día a día, para el desarrollo local tienen sentido, ¿vale? Luego todo esto normalmente tiene
una extensión que es Publisas, ¿vale? Por ejemplo, es muy ligada, es verdad, a la nube de Azure de momento, ¿vale? En el cual yo puedo decir, si añado un SQL Server, puedo decir, vale, esto quiero que me lo publiques como un Azure SQL Database con unas propiedades cuando estás en modo Publish, ¿vale? Luego también ha surgido, aparte de esto, estas son las integraciones que os contaba, que también incluso puedo atacharme a un Key Vault que tengo en la nube, es decir, un Key Vault público, o sea, compartido con los demás desarrolladores, por ejemplo. Y luego acaban de sacar hace poco esto que es el Community Toolkit Integrations. Aquí es una comunidad que se ha creado alrededor de Aspire, que varias personas que habían detectado alguna carencia, ¿no? Que, pues, por ejemplo, lo que acaba de hacer Unai se podría publicar como parte de un toolkit para si quieres usar directamente así Grafana, pues entiendo que la comunidad lo va a sacar como paquete. Es decir, que se puede extender muy fácil las necesidades de cada uno. Nosotros, por ejemplo, yo tengo otro que es el WireMock, alguno no sé si lo he usado alguna vez, ¿vale? Directamente con el builder, quiero que cuando voy a atacar una API externa que no es de mi sistema, levanto un mock setup y eso, tengo una interfaz gráfica que veo cómo mis APIs están atacando a la API externa y soy capaz de devolverle en ese momento la respuesta que yo quiero, ¿vale? Eso también lo utilizamos también en testing. Aquí hay uno chulo, por ejemplo, el que está acostumbrado a trabajar más con paquetes de SPAs o frontends de JavaScript, pues hay unas extensiones de Node, es decir, adbite, ¿no? With install npm packages, ¿vale? Por ejemplo. Tengo un ejemplo, como vamos igual yo creo un poco pelados de tiempo, Unai. Es que 45 minutos es muy poco. Sí. Entonces, voy a hacer una cosa, me voy a saltar un poco esto de cómo crear el bootstrapping, ¿vale? Voy a abrirme, vale. Os voy a enseñar un poco más una aplicación un poco, vale, esto está muy bien, ¿no? Una demo, añade un SQL, no sé qué, ¿vale? Pero os quiero enseñar igual algo más cercano a la realidad de un desarrollo, ¿no? Que igual tiene más sentido para vosotros. Vale. Este proyecto, bueno, tiene 16 proyectos, ¿vale? En verdad es un modelo de un monolito, ¿vale? Un monolito modular. Tengo to-dos, tengo notificaciones y en la parte del desarrollo local tengo esa Spirehost, ¿vale? Os voy a enseñar un poco qué pinta tiene para que veáis que programáticamente tiene otro sabor al que debemos enseñar, que es el típico, ¿no? de un bootstrapping normal. Una cosa nueva que han sacado en .NET 9 es cómo quieres que tus contenedores se queden en ese dashboard, ¿vale? Es decir, antes lo que nos pasaba es que los que usábamos Aspire es que cada vez que rearrancabas el proyecto para depurar, veías cómo tenía que volver a levantar. Es verdad que le puedes poner aquí, ¿no? Si yo aquí le digo, oye, este es, por ejemplo, cómo añadir un SQL Server, ¿no? Y le digo, oye, quiero este SQL Server, y esta parte que es nueva en Net 9, que es el lifetime, ¿vale? Yo puedo configurar el lifetime del contenedor que esté levantando, que me lo deje persistente, o la de por defecto es la de sesión, ¿vale? Incluso si queréis que vuestros datos vivan otra vez en un volumen normal, ¿vale? También yo podría decirle, oye, quiero que esto me lo metas en este volumen, ¿vale? Entonces, eso es muy importante de cara a la sensación o la rapidez de desarrollo. Antes era un poco tedioso el, oye, F5, me vuelves a levantar el SQL Server, al final te Vuelves a aplicar las migraciones, vuelves a meter datos de SID, vuelves a hacer este tipo de cosas. Entonces, con esta parte de aquí, para mí, que están metiendo bastante caña en eso. Y luego hay una parte muy importante, es la orquestación de cómo esos contenedores tienes que poder esperar a esos contenedores. Gracias a la parte de health checks, que vienen ahora por defecto. Antes teníamos un proyectito, que era el Aspirant, ¿no? Que todo el mundo conocía, y luego una parte de David Fowler, que es un poco el que más está empujando en Microsoft por Aspire, ¿vale? Si os fijáis aquí, yo he levantado un SQL Server y aquí tengo una API. Ahora, a día de hoy, esta API no está esperando al SQL Server. Yo podría hacer así, wait for SQL. ¿Vale? Si yo levanto esto, lo que va a hacer primero levanto el contenedor de SQL,
hago lo que quiera con él, y luego ya, cuando termines de levantarlo, entonces puedes levantar la API. Vale, lo mismo aquí. Yo, por ejemplo, aquí, igual que Unai, había hecho un ejemplo de, oye, yo quiero levantar un Grafana, yo he levantado un MailDev, ¿vale? Es decir, yo cada vez que hago un to-do, le doy, creo un to-do, me llega un correo, ¿vale? Como ese correo, estoy en modo desarrollo, no quiero que ese correo le llegue a mi cliente, y configuro un SMTP ficticio en el que pueda probar, ¿vale? Otro punto importante es este que os he contado aquí, ¿vale? Este es el add-bit-app, por ejemplo. He levantado un Blazor, ¿vale? Que es en la parte primera, la línea 32, levanto un proyecto Blazor, le referencio a la API, digo, espérate a que esté levantada la API para que tú empieces a arrancar, ¿vale? Y lo que os he contado, también podemos hacer un add-bit-app, ¿vale? Es decir, si tenéis React, ¿vale? Vue, en este caso, ¿vale? Yo le he llamado Vue, y encima le voy a decir, oye, instálame los paquetes de NPM en cada una de las veces que te llame por si acaso han cambiado, ¿vale? O sea, es decir, que el stack directamente de la orquestación, esto corre, bueno, no lo hemos comentado, hay un programita que se llama el Developer Control Plane, que es el encargado un poco de orquestar todo esto, que está raneando en background cuando tú arrancas un proyecto Aspire, ¿vale? Entonces, voy a arrancar esta parte, ¿vale? A ver. Y luego también teníamos, para comentar con vosotros, mientras esto empieza a arrancar, veis que empieza a hacer mis runnings, entiendo que una igual me había quitado todas las imágenes. Si os fijáis aquí ha aparecido una chintata nueva, que es la del sticky, ¿vale? Es decir, que esos son contenedores persistentes, ¿vale? Esos contenedores persistentes ahora me está levantando el SQL, y si os fijáis aquí tengo una línea que es el ejecutable, que es una to-do migration, ¿vale? Esa no os la he enseñado todavía. Aquí quería hablar un poco con vosotros porque hay muchas estrategias en la parte de migraciones de base de datos. Hay gente que dice, ¿cuántos usáis DBApp, por ejemplo, en las CDs para la parte de las migraciones de base de datos? ¿Alguno usa DBApp, por ejemplo, o ejecuciones de scripts? Vosotros, vale. Hay mucha gente también que coge y dice, bueno, pues ya adopto mis migraciones de Entity Framework y también eso es válido, ¿vale? No sé por qué está un healthy esto. Vale, login fail. Voy a hacer una cosa. Entiendo igual que habíamos levantado un volumen distinto, ¿vale? Lo que voy a hacer es, le voy a cambiar, pues yo qué sé, por si acaso, que me da que puede ser esto, ¿vale? Y lo voy a ir levantando y os voy a contar una cosa. Aquí, si os fijáis, yo he levantado el proyecto con un profile que ponía .NET EF, ¿vale? Que es un profile que me he creado yo con una environment variable directamente, porque hay veces a mí, personalmente, me gusta que hay veces que quiero pasar el seeder o no, ¿vale? Y me sirve bien esta parte para el ejemplo de decir, vale, yo quiero pasar el DBApp, o quiero pasar un Entity Framework, las migraciones de Entity Framework a pelo, o hay otra estrategia que está siguiendo la gente, que es ranear con un DB Service, ¿vale? Dependiendo de qué estrategia toméis, al final aquí vamos a hacer, por ejemplo, para este ATO Migration, ¿vale? Es un método de extensión de un ejecutable, que esto no habíamos hablado, pero por ejemplo, este lo que hace es, oye, me vas a pasar un comando que es el .NET update database en base a esa cadena, en base a la cadena de conexión que te diga, ¿no? Que ya le he levantado el SQL y me va a pasar todo esto, ¿vale? Vale, como veis, ¿vale? Era el volumen. Aquí, si os fijáis, ha terminado esa migración, ¿vale? Y aquí ya me ha dicho, oye, he aplicado estas dos migraciones. Si me voy por ejemplo, a mi aplicación en Vue, ¿vale? Aquí tengo mi aplicación To-Do, ya voy a poner lo que sea. Entonces, me ha creado el To-Do, ¿vale? Si me voy ahora mismo, por ejemplo, a esta parte de mail, me voy a mi MailDev, ¿vale? No me ha llegado ningún mail. Lo tenía que completar, perdón. Si hago así, entiendo que el mail me debería llegar ahora, ¿vale? Aquí está, todo create, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? O sea, es decir, he orquestado todo desde ese punto del programa. En la ejecución de diferentes estrategias de migración, ¿vale? Hay incluso, tenemos otro punto, ¿vale?
lo voy a probar con otro profiling, ¿vale? Aunque no me sirva, seguramente no me funcione directamente, porque solo lo estoy cambiando en profile. Esto obviamente solo vais a tener una estrategia, la que adopte el equipo o la que la adopte, ¿no?, vuestra compañía, que cómo quiere ejecutar las migraciones en modo despliegue. Entonces, ahora cuando yo genere esto, aquí he creado un nuevo servicio. Este servicio es un servicio con un proyecto, es un proyecto normal, ¿vale?, en el cual he extendido de manera sencilla con un reset database de los posibles comandos del nuevo Net 9, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora el Aspire en Net 9 tiene esos sabores en el que tú puedes extender incluso esta parte. Yo aquí atacaría a reset database, os voy a enseñar os voy a enseñar el reset database, ¿vale? Os enseño ese proyecto en concreto, ¿vale? Porque lo tengo aquí, es este DB Service. Este DB Service, si os fijáis, cumple casi con todo lo que hemos enseñado antes de una API, es decir, añade el service defaults, etcétera, etcétera. Y tengo aquí puesto directamente un map post que me haga el post directamente y cojo, mira, bueno, pues entonces me recreas la base de datos otra vez. Vale, esto en modo desarrollo está muy bien, porque este proyecto jamás va a llegar a producción, ¿vale? Es otra estrategia que podéis seguir, ¿vale? Y luego, si quieres, hablamos un poco ya de la parte de testing. Pero prueba, enséñales dónde tienes la llamada a ese comando. Sí, pero es que no me lo ha levantado, yo creo. Vamos a levantarlo. No, en código, ¿dónde haces el with command? Ah, perdón, sí, tienes razón. Se me ha olvidado. Vale, entonces hemos visto, mientras lo busca, hemos visto varias maneras de extender. Tenemos el ejemplo normal de Aspire. Si tenemos un Dockerfile, podemos incluir ese Dockerfile sin problemas. La segunda parte es, oye, si queremos una dependencia que usamos muy a menudo, aunque no esté dentro del Community Toolkit o dentro de lo que nos dé Aspire, crearnos un método extensor y meter nuestras imágenes propias de la compañía o cosas que no usa todo el mundo, pero nosotros sí, es también fácil. La segunda es que dentro de ese dashboard podéis ver que podemos también agregar comandos nuevos. Ahí tenéis el with HTTP command. No hace falta que sea un comando HTTP, hay otros tipos de comandos. Podéis poner un delegado, digamos, ¿vale? Sí. Pero tenéis un with HTTP command, donde nosotros le podemos decir, llama a esta URL, le podemos decir qué icono queremos que aparezca en la web, qué texto, qué caption, etc. Entonces, podemos extender estas cosas con esto. Esto es un buen ejemplo de ello. Todos trabajamos con base de datos, levantamos, se aplican las migraciones y a veces tenemos que resetear porque hemos metido la pata o queremos probar el entorno de cero y está en un volumen persistente y se nos ha ido todo de madre, pues un comando para resetear base de datos. Tan fácil como tener un proyecto con un API que haga eso. Ahí lo extendemos súper fácil. Siguiente punto, porque si no nos vamos a ir. Pues quédate ahí. El siguiente punto es la parte de testing. Yo os decía antes, bueno, pues para testing trabajamos diferentes estrategias. Tener el mismo compose que tenemos de desarrollo y para hacer botón derecho, ejecutar test, tienes que tener ese compose y tú lo haces a mano. O usamos algo mucho mejor que eso, que es test containers, que es lo que estábamos haciendo hasta ahora, supongo que todo el mundo, ¿no? Coger test containers, en nuestro fixture se inicializa y demás. Bueno, pues la pregunta es, joder, con perdón, que soy muy mal hablado. Si Aspire con un F5 es capaz de levantarnos nuestros proyectos y nuestras dependencias, ¿por qué no ponemos eso en el test y Aspire nos levanta nuestros proyectos, nuestros APIs o nuestras webs o lo que sea y las dependencias? Y puedo pasar ya a los tests funcionales. Y es que además eso nos daría una ventaja que no tenemos en la otra. Si Aspire es capaz de hacernos el Service Discovery, es decir, si yo cuando pongo que la web llama al API, Aspire es capaz de ponernos en la cadena de conexión cuál es la URL del API al que voy a llamar, me voy a ahorrar también en los tests configuraciones, ¿no? De lo tengo que levantar en el puerto 5300 porque es lo que tengo puesto en el app settings y cuando viene ese señor y se lo baja, el puerto suyo 5300 lo tiene ocupado con lo que sea. Pues esto nos quita esa problemática, con lo cual va a ser mucho mejor. Bueno, para testing se han creado una clase que se llama Distribute Application Testing Builder. Si creáis la plantilla por defecto, no sé si puedes levantar el proyecto de Starter que hice antes, si creáis la plantilla por defecto, ellos lo que os ponen es un método de test que le llaman web test y te sueltan ahí todo el chorro de 40 líneas donde te crean el Distributed Testing Application Builder y eso que veis ahí.
y se crean un recurso de notificación para poder hacer el wait for, y te crean esto. Esto no es lo que haríamos en todos los tests. En todos los tests no queremos levantar el host con las dependencias, que cuando acabe el test se acaben los contenedores. No, queremos reusar esto entre todos los tests. Para eso hacemos fixture. Vale, ahora sí, enséñame el otro. ¿El fixture qué es? Pues el fixture es básicamente tener un mismo estado para todos los tests. Entonces, nos creamos una clase cualquiera, solemos implementar EASynLifetime para tener el método de start y dispose, y en el start, o en el initialize, como lo queréis llamar, es ahí donde me creo ese testing builder, levanto todos los servicios y me lo guardo, ese host. Y cuando acaba el dispose, lo mato. Comparto este estado entre todos los tests funcionales y así el rendimiento y la ejecución de los tests es mucho más rápida. ¿Vale? Y aquí tengo ya todo, mi SQL Server, mi Redis, mi proyecto, y aquí le puedo decir, dame la cadena de conexión del SQL, dame el HTTP client del servicio API, dame el HTTP client de la web, y ya tengo todo lo necesario para poder hacer ese test. Experiencia, botón derecho otra vez, ejecutar test. Funciona aquí y funcionará en cualquier entorno de integración donde tenga soporte para contenedores, donde puedas hacer un Docker algo, digamos. ¿Vale? Sí, la parte entonces me lo han simplificado mucho. Sí, la parte que dice una ese to-do client, por ejemplo, es un create de HTTP client de la API. El API tiene que coincidir con el nombre que le hayáis puesto en el programa, ¿vale? Es decir, ese API está para que sea, ¿no? una constante para no equivocarme, ¿vale? Es decir, ya a partir de ahí, con ese Service Discovery, yo ya podría atacar a todos mis tests. Vale. Tenemos 5 minutos, una demo que va a hacer él ahora, simplemente, 5 minutos. ¿Cómo lo podemos aumentar para que veáis un detalle más de customización? Pues una de las cosas que hablábamos es, oye, ponme la telemetría en los tests. Yo tengo la telemetría en la producción, tengo la telemetría cuando hago F5 y veo todo lo que tarda. Joder, estaría muy bien que cuando pasara mis tests pudiera ver en el dashboard la telemetría del test. Así puedo ver también métricas de rendimiento y de ejecución durante todos mis tests. Y puedo ver también que las métricas y las trazas que yo quiero que se vean en producción, si las estoy viendo o no. Y esa es la demo que va a hacer ahora en un momento Andoni. Sí, es básicamente porque el proyecto lo tengo también aquí, ¿vale? Vamos a cambiar en un segundo a Rider, es el mismo proyecto, ¿vale? Lo veis un poco diferente. La cuestión aquí, esos tests que hemos dicho, ¿vale? Esos tests de Aspire, lo tengo aquí. Rápido, ¿vale? Andoni, que nos matan. ¿Eh? Rápido que nos matan. Sí, pero son 45, hemos empezado ahí 20. Sí, bueno. ¿Vale? Entonces, voy a ir lanzando estos Aspire Tests, ¿vale? Esos Aspire Tests tienen aquí la peculiaridad que hemos metido a la parte de como un monitoring framework, ¿vale? Hemos dicho, vale, pues ya que usamos Hotel y ya que tenemos Hotel con Aspire, vamos a meter toda la configuración de Hotel para tirar todos esos tests a el standalone dashboard, ¿vale? Es decir, yo tengo un dashboard que es este de aquí, ¿vale? Que esto lo tengo que levantar con Docker, ¿vale? Es decir, y lo que quiero hacer es que cada vez que yo lanzo los tests, si yo lanzo cualquier test, en mi configuración del Aspire Host, en la parte final, digo, mira, pues esta parte no lo hemos enseñado antes, pero toda esa configuración de todos los recursos, aparte de inyectar las cadenas de conexión, también inyectan la parte del Hotel Exporter. Pero si tú la sobreescribes, te mantiene esta. Es decir, yo aquí ahora acabo de ejecutar mis tests y como veis aquí, me acaban de aparecer los tests con sus dependencias, ¿vale? Incluso puedo saber cuánto tiempo ha tardado Aspire en arrancar porque he marcado una activity con un TIER-UP. Ha tardado 26 segundos en levantarme toda la infraestructura de Aspire que os enseñé antes con MailDev y todo, lo levanta una vez y luego ha ejecutado todos los tests, incluso con el nombre, ¿vale? Y me dice, oye, pues, ¿Tienes para ver una traza de alguno, para ver el seguimiento? sí, a ver, lo estoy mirando, a ver. Bueno, antes, mira este, por ejemplo, ¿no? Vale, entonces aquí veis un test que ha llamado al su to-do API y podemos ver lo que veríamos en producción en la parte de instrumentalización y seguimiento, pero lo podemos ver en los tests. ¿Para qué nos sirve? Bueno, una nos sirve para ir viendo los tests también cómo está funcionando lo que estamos haciendo, ¿no? Que siempre está bien. Pero también nos va a valer todo esto para confirmar que al final las métricas y las trazas y los nombres de las actividades y cómo lo vemos y los logs que estamos o queremos ver en producción, los estamos viendo bien.
¿vale? Sí, hay una parte que podríamos hacer una verificación de trazas, es decir, que me obliga a hacer un monitoring de lo que dice Unai, ¿no? De decir, este test tiene la monitorización correcta para que luego si falla en producción voy a ser capaz de saber el fallo, que muchas veces nos pasa, ¿no? Que te encuentras el fallo y dices, pues mete logs, ¿no? Pues esto es un poco al revés, ¿no? Hacer un testing de logging. Vale, ¿preguntas? ¿No? Bueno, pues esperemos que os haya gustado, hemos ido rápido, pero es que 45 minutos es un poco. Vale, muchas gracias.